Bienvenidos amigos a Desde el Canal, su programa de entrevistas en CB24. Les acompaña como siempre Ana Karina Villalba y hoy vamos a hablar de temas muy importantes para Panamá y para toda Centroamérica. Temas migratorios y temas laborales. ¿Quiénes nos acompañan para hablar de estos asuntos en detalle? Ricardo Alemán y María Teresa Mendoza, especialistas en la materia. Bienvenidos ambos. Aquí estamos, recibiendo en nuestros estudios en CB24 a María Teresa Mendoza y a Ricardo Alemán. Ricardo Alemán es abogado de profesión, ha sido embajador de Panamá en México, miembro de la Comisión Tripartita Revisora del Código de Trabajo de Panamá. Fue secretario de la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, de la cual también fue presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Fue magistrado también de la Corte Suprema de Justicia de su país. Y junto a María Teresa Mendoza, candidata a doctora en Derecho de la Universidad del Rosario en Argentina, trabaja en esta firma asesora de materia laboral que es BDS, una firma consultora en materia laboral. Ellos el próximo 18 de agosto van a estar llevando a cabo un seminario de resolución de conflictos y negociación laboral. María Teresa Mendoza es asesora laboral y comercial corporativa y su área de especialidad es el tratamiento de ejecutivos expatriados y de empresas bajo regímenes especiales, como es el caso, por ejemplo, en Panamá de zonas francas. Bienvenidos ambos. Esta es una plaza muy interesante para toda nuestra región y nuestro público que es internacional, para detallar todo lo que es el régimen laboral, todos los detalles legales que hay que ofrecerle a nuestro público para las corporaciones, para las multinacionales y también para las pequeñas y medianas empresas que se establecen aquí e incluso para la mano de obra calificada que piensa establecerse en Panamá, porque hay unos detalles muy importantes que no son tan detalles en materia laboral en cuanto a las limitaciones que hay. Vamos a explicar, quizás arrancando de lo más grande a lo micro en esta materia, cuáles son las precisiones que hay que hacer en el caso de Panamá como plaza. Creo que, como bien lo mencionaste, hay oportunidades en Panamá para todo tipo de empresas, desde las multinacionales hasta empresas más pequeñas. En el caso de las multinacionales, Panamá tiene una legislación especial que incentiva que las empresas multinacionales establezcan sedes regionales en la ciudad de Panamá. Y de esta manera hay incentivos tributarios, migratorios y también en materia laboral, que les permiten a estas empresas funcionar de una mejor manera desde Panamá. Inclusive tenemos ventanillas únicas para todos sus trámites, tienen trámites más expeditos, en fin, hay una serie de facilidades para la regulación en materia laboral empieza desde la Constitución. Hay una veintena de profesiones que están vetadas para las personas que no son nacionales. Esto lo hace una excepción, entendemos que en toda Centroamérica y también en todo el continente. En realidad hay ciertas profesiones que por ley, más que por constitución, están restringidas o habilitadas solamente para panameños, como es el caso de los abogados, como la ingeniería, la medicina, en donde con normas que vienen de muy atrás se han mantenido restringiendo pues la capacidad de estos extranjeros para hacerlo. La Constitución panameña también establece que el ejercicio del comercio al por menor está regulado solamente para panameños. Sin embargo, los que estamos aquí en Panamá, los panameños nos damos cuenta que el comercio en general está en manos de extranjeros. Entonces, si bien es cierto, repito, están esas regulaciones, aún así Panamá a través de diversas otras legislaciones abre las puertas a la inversión extranjera, al inmigrante, para que venga a trabajar. También es cierto que Panamá, que es una población muy pequeña, de escasamente un poco más de 3,5 millones de habitantes, con un crecimiento económico sostenido en los últimos 8 o 9 años, por encima del 7% del Producto Interno Bruto, requirió forzosamente y requiere forzosamente la atracción de mano de obra extranjera. Y por eso vemos nosotros que muchos de los proyectos que hoy día se trabajan en Panamá, en proyectos inmensos, pues la gran cantidad de extranjeros que están trabajando con legislaciones muy favorables para el ingreso de esos extranjeros a laborar a Panamá, distinto quizás a otros países donde puede restringirse un poco más. Si bien es cierto, repito, que hay profesiones que están
vedada Dos solamente para decenas. panameños, evidentemente, aún así encontramos siempre la manera para que puedan trabajar, puedan laborar, con excepción muy probablemente de la medicina, la abogacía, pero inclusive en ingeniería, con una autorización de la Junta Técnica, pueden perfectamente trabajar como tal. Y usted, que ha representado a la máxima cúpula empresarial de Panamá, al haber sido presidente de la Cámara de Comercio y que también ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ¿qué opinión tiene respecto a esta divergencia que hay, a esta dicotomía que hay entre la vida real y las leyes redactadas? ¿Qué es lo que hay que ajustar? ¿O ajustamos la vida real a las leyes que están redactadas, porque son las normas para seguir, o ajustamos las normas que hay que seguir para que digan lo que hay que hacer en la vida real? ¿Qué cree que hay que hacer? Mira, pienso que Panamá obviamente tiene que adaptar la nueva constitución. Una nueva constitución que recoja los acuerdos internacionales que Panamá ha suscrito. Por ejemplo, Panamá ahora es miembro de la Organización Mundial del Comercio. La OMC tiene normas muy especiales para el ejercicio del comercio y ciertas profesiones. Inclusive, el hecho real, como usted lo menciona, de que hay una cantidad de extranjeros que se requieren para trabajar en Panamá, yo creo que amerita una revisión, de manera que una vez se compruebe que el profesional extranjero cumplió en su país de origen o donde se haya graduado con los requisitos mínimos que exige Panamá y que pasen una especie de examen, así fuera el caso, para que puedan gozar de una idoneidad necesaria, se les debe permitir. Y no andar con maneras medio escondidas por allí para que pueda de alguna manera poder trabajar. Entonces, sí siento que en la mentalidad, en la gran mentalidad de los panameños profesionales, entendemos que es una necesidad que hay que abordar rápidamente, porque... Para tener reciprocidad con el resto del planeta también, ¿no? Porque Claro. en el resto del mundo no hay una discriminación xenofóbica por nacionalidad en la mayoría de las profesiones. Yo no creo que hay restricción por nacionalidad, hay restricción por profesión. Por ejemplo, si yo como abogado quiero ir a Estados Unidos, tampoco puedo ejercer la profesión de abogado. Pero esa es una profesión en particular junto a la medicina que en todo el planeta Tiene tiene esa excepción y usted la conoce como abogado que es. Tiene que llegar y hacer una validación y conocer las leyes locales para poder ejercer como abogado local. por eso decía- Pero no es lo mismo que le digan que usted por ser extranjero tiene prohibido trabajar que decirle que como no se conocen las leyes se las tiene que aprender para poder No, yo aplicarlas. estoy de acuerdo y por eso te decía que yo creo que ahí una vez puedan pasar por una junta de manera, llámese junta técnica, que demuestren la capacidad para ejercer X profesión en Panamá, puedan hacerlo indistintamente de la nacionalidad de la persona. Sí, yo creo también que lo que pasa es que a veces hay un poquito de desconocimiento, porque si tú te vas, por ejemplo, directamente al Código de Trabajo, el Código de Trabajo te habla de unos límites del 15% para los técnicos y de confianza, de 10% para el personal ordinario. Pero si ya tú tienes un asesor que conoce un amplio espectro de leyes, vas a ver que hay países que no cuentan en esos límites de porcentuales. Hay opciones como la visa de profesionales, la visa de países amigos. Entonces sí hay opciones que se pueden manejar. Opciones que son como Que son legales. Caminos Que son verdes legales. complejos que hay que buscar. Sin Que embargo, son hay legales. una vía principal, una vía rápida, que es la autopista, que es la de Exacto. la igualdad de condiciones de la que está hablando el señor Alemán. En ese Claro. caso, ¿qué habría que hacer para poder hacer esos ajustes legales? ¿Hay que llamar a una constituyente? No, ¿Hay no. que... La Constitución realmente no restringe como tal el ejercicio de ciertas profesiones, son las leyes. Entonces se requiere es una madurez necesaria entre los partidos políticos Para el Parlamento. para que vaya a la Asamblea de Diputados y en la Asamblea de Diputados pueda... es un tema difícil políticamente, yo lo entiendo, no es fácil, porque inclusive habrá personas que están todavía en ese sistema proteccionista como tal, cuando en realidad las cifras en Panamá demuestran que estamos en casi pleno empleo y donde se requiere importar mano de obra para realizar la mayoría de las profesiones. Pero ha habido luchas gremiales, en el caso de, por ejemplo, el Canal de Panamá, las obras de los españoles, en el caso de Odebrecht, hay una resistencia sindical importante Sí, a la incorporación de extranjeros tomando las posiciones clave, ¿no? Bueno, pero en todas esas magna obras que hablas, y la línea 2 del metro que viene ahora, y la línea 3 que vendrá el próximo año, ojalá, necesitan forzosamente contar con profesionales extranjeros que conocen del tema. Es una realidad. Por ejemplo, el tema de la minería,
que está desarrollándose en Panamá, se requiere personal extranjero especializado para trabajar en minas, porque en Panamá no tiene experiencia en minas. Claro. Entonces realmente sí es necesario. Así que yo coincido que sí es importante modificar las legislaciones, provocar nueva legislación de manera que permita con mayor claridad el acceso de personal extranjero que tenga la capacidad, los conocimientos técnicos comprobados para laborar en Panamá. Sí, y yo creo que también la situación ha cambiado. Tú hablabas de restricciones por nacionalidades, y es cierto, existen. Pero ¿a qué se deben esas restricciones? Por ejemplo, Panamá hace años, en los tiempos de la construcción del canal, de construcción del ferrocarril, tuvo migraciones muy importantes que en un momento dado se descontrolaron. Fue el caso de los chinos. La migración actual de chinos, de la nacionalidad china, está trayendo hoy día empresas muy importantes, transnacionales, que ha hecho que poquito a poco se han ido haciendo cambios. Allá hay algunos decretos que facilitan la entrada de ellos. Esas leyes respondían a una realidad de otro momento. Sí. Y hay en este momento otra realidad que hay que atender. Pero ya te digo, ha habido ya decretos que han ido cambiando un poquito estos trámites y han flexibilizado. En el tema de multinacionales, el cambio ha sido grandísimo para ellos. Sin duda es que la legislación debe ser cambiante. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El Código de Trabajo panameño establece que la mayoría de los locales comerciales deben cerrar los días domingos. Sin embargo, ya vemos que de a suerte los abogados no estamos trabajando los domingos, porque todas las ramas profesionales, comerciales, abren sus puertas los domingos. Anteriormente, inclusive, un acuerdo con el Sindicato del Comercio, los almacenes, los centros comerciales, no habían centros comerciales como ahora, los almacenes cerraban a las 6 de la tarde. Y hoy día vemos supermercados que abren 24 horas, negocios que abren hasta tarde. Entonces, yo creo que la realidad siempre supera a lo que queda escrito. Entonces, yo sí creo que los gobiernos tienen que adaptar esas legislaciones a los tiempos actuales para que efectivamente permita un mejor desarrollo, que atraiga mayor inversión y que atraiga personal como queremos que venga extranjero. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Desde el Canal y al regreso conversamos con ustedes detalles de qué pueden hacer las pequeñas y medianas empresas que se establecen en Panamá y los profesionales calificados con estudios de tercero y cuarto nivel que desean trabajar en Panamá para poder cumplir con esas normas tan particulares. Al regreso aquí en Desde el Canal. Su destino final, Albrook Mall, en Panamá. Un destino de compras, diversión y entretenimiento único. Tiendas por departamentos y las marcas que son tendencia en el mundo en más de 700 locales, con precios sorprendentes todo el año. Y luego de un excelente día de compras, el mejor descanso en el VIP Albrook Hotel. Albrook Mall, simplemente único. El venezolano, el medio que une un pueblo. Aquí estamos, amigos, en Desde el Canal. Les acompañan a Karina Villalba junto a Ricardo Alemán y María Teresa Mendoza, abogados socios de la firma especializada en materia laboral BDS. Y conversamos acerca de las vías que tienen multinacionales o pequeñas empresas que deciden radicarse en su sede o en sucursales aquí en Ciudad de Panamá o en otras localidades de Panamá, de las vías que tienen también los profesionales para establecerse en este país centroamericano a pesar de las limitaciones legales. Muchas de esas empresas que hemos visto han sido noticia, se están yendo de Costa Rica por los temas burocráticos o por los temas económicos, han decidido migrar, algunas se vienen a Panamá. ¿Cuáles son esas excepciones en las cuales pueden obtener una solución? En el caso específico de Costa Rica, nuestros amigos costarricenses tienen una gran ventaja. Ellos forman parte de la lista de países amigos
que pueden obtener su residencia permanente de manera bastante expedita, y además cuando obtienen el permiso de trabajo, ellos cuentan como si fueran panameños para los límites del 10 y el 15%. ¿Qué otros países disfrutan en Uy, general? es una lista larguísima. De América, básicamente Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Brasil, son los países que, todos los países casi de la Unión Europea, Italia. Hay algunos países centroamericanos que no aplican, como es el caso de Nicaragua, por ejemplo, por razón, me imagino, de la inmigración que viene de nivel más bajo. Igualmente Colombia no goza de ese privilegio, también porque yo pienso que por la alta inmigración que entra a Panamá de mano de obra no calificada. De la informal, de esa inmigración informal que entra a diario a Panamá. Sí, ahí tendríamos que ver otras opciones. Una alternativa también interesante es la visa de profesionales, que es un título de profesional o de maestría. Por ejemplo, en el caso hay ingenieros, por ejemplo, que tienen una licenciatura, pero tienen una maestría en administración de empresas. Esa maestría en administración de empresas les permite calificar para una visa de profesional. Sobre el caso de la ingeniería hay que detenerse porque la ingeniería ha sido noticia en las últimas semanas, ¿cierto? Era una profesión en la que estaban permitiendo el ingreso y estaban entregando permisos de trabajo a algunos profesionales, excepto la civil, y después dijeron que todas las ingenierías estaban restringidas en Panamá. Es que en realidad lo que puede hacer el ingeniero extranjero en Panamá, por ejemplo, es dirigir un proyecto. ¿Qué no puede hacer? No debe firmar planos. No puede hacer trámites usando su idoneidad. Él puede administrar, él puede dirigir un proyecto, pero lo que sí no podría es, con su título de ingeniero, lograr una visa y un permiso de trabajo. Requiere un título adicional. Los exámenes de la Universidad Nacional que le validan el título y pudieran entonces actuar como tales, ¿no? Exacto. O sea, hay una salida. Hay una salida. Que no es un poquito más difícil, obviamente, por el tiempo que puede tomar, el tiempo que la universidad disponga para dar eso y los requisitos que exijan. Pero sí hay posibilidad. ¿Ha habido algunos cambios entre la gestión pasada de Ricardo Martinelli y esta gestión? Sí, por ejemplo, en el tema de las visas de los profesionales. Anteriormente, con que la persona trajera su, como dicen en Venezuela, su cartón, su título universitario autenticado, ya podías adquirir la visa. Hoy día tienes que pasar por no solo los ingenieros, cualquier profesión que vaya a aplicar a la visa de profesionales tiene que ir primero a la Universidad Nacional o a la Universidad Tecnológica y pasar un proceso de homologación. Exacto. ¿Por qué? Para verificar la autenticidad. ¿Por qué se da esto? Porque Migración no tiene cómo darse cuenta si el título en realidad es legítimo. En cambio, las universidades tienen convenios interuniversitarios y pueden averiguar un poquito más allá sobre la validez del título o no. En el caso de las pequeñas empresas, una pequeña empresa o una mediana empresa que no es una transnacional, que quizás no tiene todos estos beneficios tributarios, o sí los tiene, no sé, Bueno, hay beneficios tributarios para pequeñas empresas. Para empresas que tengan una facturación de menos de $300,000, hay beneficios en materia de impuestos sobre la renta por los 2 primeros años. Donde pudieran tener un poquito de problema es en el tema de que no pueden tener la totalidad de su personal extranjero. Tienen que ser conscientes de que van a tener que contratar panameños para poder entonces tener al personal, al gerente, por ejemplo, como extranjero, dentro de un 15% de confianza, van a necesitar trabajadores panameños. Sí, yo creo que lo vemos mucho ahora en el negocio, en materia de turismo, en Panamá. Los restaurantes. Hay una gran cantidad de restaurantes nuevos que han abierto en Panamá que están, cuyos propietarios son extranjeros, de todas las nacionalidades. Yo creo que no solamente se habla mucho de los venezolanos, ¿no? Hay venezolanos, colombianos, suizos, italianos, chinos, hindúes, de todo. Entonces realmente, y aunque sean pequeños restaurantes, siempre tienen o cuentan con una mano de obra nacional, aunque sea el lavaplatos, el aseador, algún salonero, pero el que está al frente, o el cocinero principal, llámese chef, si no quieren tenerlo, es ese extranjero que ha venido. Y eso ha tenido un éxito tremendo en Panamá. Atendido por su propio dueño. Por supuesto, generalmente, ¿quién más que... Como la tratoría. ¿Quién más que el mismo dueño atendiendo a uno? Sí. Y está pasando, por ejemplo, en la hotelería también. Han abierto tantos hoteles nuevos en Panamá que no hay suficiente personal para trabajar en esos hoteles y sobre todo en áreas especializadas.
Entonces se requiere obviamente de mano de obra extranjera para que no solamente en la ciudad de Panamá, sino en el interior de la República, donde en los nuevos resorts turísticos se han abierto, o pequeños hotelitos, inclusive en áreas de montaña, tienen que contratar personal extranjero. Y en eso yo creo que tanto los últimos gobiernos han abierto bastante las puertas para que ese personal extranjero labore en Panamá. Porque se está trabajando también en esa debilidad que ha reconocido el gobierno del presidente Varela, gobiernos anteriores, y la institución, la Cámara de Comercio como institución y otras de Panamá, que hay un trabajo por hacer en la calificación de la mano de obra en Panamá todavía. Porque desgraciadamente descuidamos las carreras técnicas profesionales y nos concentramos en que todo panameño tiene derecho a entrar a la Universidad Nacional y en un título, y desgraciadamente no es así. Las carreras técnicas hay que mantenerlas, reforzarlas para tener desde un albañil hasta cualquier técnico en lo que se requiera. ¿Hay algunos rubros, algunos sectores de la economía que tengan más ventaja que otros para establecer sus empresas aquí en Panamá? ¿Algunos sectores a los que les convenga enterarse a través de desde el canal? Bueno, que en esa área... Toda la parte de zonas francas, con la legislación de zonas francas, empresas que, por ejemplo, tengan actividades relacionadas con el canal, que tengan actividades relacionadas con tráfico de mercancías que pueden establecerse en Panamá Pacífico, las multinacionales que ya mencionamos, todo ese tipo de empresas tienen ventajas para establecerse en Panamá. No, inclusive el sector turismo también tiene incentivos. Incentivos, impuestos a la renta, exoneraciones de importación de los materiales que van a estar en hoteles. Así que sí hay mucha legislación para traer, y eso ha impulsado el desarrollo turístico en Panamá de la manera como ha ocurrido en los últimos años. Me quiero devolver al tema de las multinacionales y las transnacionales que se instalan en Panamá, porque quiero saber cómo funciona exactamente eso. ¿Tienen una plantilla que es internacional y hay una regulación de número de trabajadores locales y extranjeros que deben estar dentro de la... Hay un régimen especial, y para eso la empresa debe aplicar a una licencia de sede multinacional. Hay una serie de requisitos. Se exige un mínimo de activos que tenga el grupo a nivel internacional. 200 millones en activos se exige, pero en forma consolidada. Y entonces ellos establecen su empresa en Panamá, y en esa multinacional, que lo que va a hacer es prestarle servicios a toda la región o dirigir las operaciones desde acá, no tienes limitaciones al número de extranjeros. Okay, vamos. Porque realmente esas personas van a estar viajando, muchas veces van a estar prestando los servicios afuera. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la parte final. Queremos que nos hablen acerca de esta resolución de conflictos en la que ustedes van a trabajar en su seminario próximamente, y también de temas que son noticia en este momento en Panamá y en Centroamérica. El tema, por ejemplo, del incremento de salario, que está en discusión y promete mucha acción para los últimos meses de este año. Aquí estaremos de vuelta enseguida. Su destino final, Albrook Mall, en Panamá. Un destino de compras, diversión y entretenimiento único. Tiendas por departamentos y las marcas que son tendencia en el mundo en más de 700 locales, con precios sorprendentes todo el año. Y luego de un excelente día de compras, el mejor descanso en el Trip Albrook Hotel. Albrook Mall, simplemente único. Aquí estamos de vuelta con María Teresa Mendoza y Ricardo Alemán, especialistas en materia laboral. Tenemos pendiente dar detalles acerca de este importante seminario internacional sobre resolución de conflictos que tendremos en Panamá en los próximos días. Para el 18 de agosto está previsto este evento. ¿Qué vamos a tener allí? Efectivamente, el 18 de agosto próximo tenemos un gran evento en que participa la firma de abogados norteamericana Littler, una de las más grandes en el mundo en materia de derecho laboral empresarial, la Universidad Cornell de Nueva York, donde viene un profesor Daniel McRae, un abogado venezolano representando el sector sur, el doctor Ricardo Alonso, de la firma Littler de Caracas, y por la firma nuestra BDS de la región estaré hablando yo. El tema obviamente es conocer las técnicas que existen para una mejor negociación colectiva, conocer las legislaciones que hay en la región y aterrizar realmente con la legislación panameña
en temas de negociaciones colectivas con los sindicatos que vemos que son muy populares cada vez en todos nuestros países. María Teresa Mendoza, nos llevamos la sorpresa que en las últimas horas ha sido nombrada representante de la Cámara de Comercio, representante del empresariado para la Comisión Negociadora del Salario Mínimo, que es un tema que promete mantener muy activo a Panamá en el último cuatrimestre de este año. Háblenos de eso porque ya los sindicatos están en mucho movimiento esperando ese incremento. Y queremos hablar de eso y su relación con esta moneda dura que maneja Panamá, que es el dólar, y el respeto al crecimiento de los precios equilibrados, ¿no? Claro, porque es cierto, el salario mínimo, su incremento puede tener un efecto inflacionario, y eso lo han advertido ya varios economistas. Felicitaciones. Gracias. La idea, y es el espíritu de la ley, es que tanto el sector empresarial como el sector laboral y el Ministerio de Trabajo nos juntemos a negociar y llegar a un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo. En épocas pasadas no ha sido posible y al final ha tenido el gobierno, el órgano ejecutivo, que intervenir y fijar un salario mínimo, pero el actual gobierno ha expresado su intención de que se haga de manera negociada. Ojalá lo logremos y ojalá también logremos que eso sea antes de el último día del plazo, que es el último día del año. Porque lo que ha pasado en otras ocasiones es que un 28, 29 de diciembre es que se anuncia el salario mínimo que comienza a regir el 1 de enero y sabemos que esa es una situación complicada para las empresas. Eso no permite la planificación. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, la idea es tratar de que en esta ocasión logremos hacerlo antes de... Vamos a ver si es posible que se puedan poner de acuerdo todas las posiciones. ¿Cómo es ese salario de Panamá respecto al resto de Centroamérica, respecto al resto de Latinoamérica? ¿Y quiénes lo consideran el más alto de todo? Es uno de los más altos. ¿El poder adquisitivo es tan fuerte? Lo que sucede también es que se habla de un único salario mínimo. La verdad es que no hay un único salario mínimo en Panamá. Todo depende según las actividades de la empresa y puede fluctuar desde 400 hasta 500 y algo. Pero lo que sí es cierto es que los dos últimos aumentos han sido históricos por el nivel del porcentaje que se aumentó. En uno de los casos llegamos casi hasta un 25%. Entonces, yo creo que en esta situación hay que ir con más cuidado. 25% en el dólar es mucho. Es una cosa insólita, es mucho. Estratosférica. Entonces, sí, yo creo que en esta ocasión hay que ir con más prudencia para no crear ese impacto inflacionario. Y también es cierto que el ritmo de la economía hoy no es el mismo de hace 2 años o 3 años. El mundo entero se ha contraído en la economía. Panamá no se escapa de eso, con un crecimiento aproximado del 6%, en donde si se incrementa enormemente el salario, va a crear problemas a muchas empresas, sobre todo a las empresas pequeñas que menciona en una parte de la entrevista. Entonces sí, nuestro mensaje como sector privado es que hay que tener cuidado con el incremento que vaya a darse. Y no necesariamente tiene que acordarse un aumento de salario. La ley habla de evaluar, de estudiar la posibilidad. Entonces puede ser perfectamente bien que, si fuera el caso, acordar un salario inferior a lo que están aspirando algunos. Para evitar que las indexaciones sean cada vez más voluminosas. Exacto. No caer en la tentación del populismo, ¿cierto? Porque justamente este último incremento de esa proporción pudo haber tenido algo que ver con las campañas presidenciales y políticas. Mucho de eso. Exactamente, coincidió con eso y coincidió también con un incremento excesivo en los subsidios que hoy día lo estamos pagando. Que en el largo plazo lo paga el propio pueblo, el propio ciudadano común, el propio trabajador. Muchísimas gracias a María Teresa Mendoza y a Ricardo Alemán por esta conversación aquí en Desde el Canal, donde hemos tocado muchos tópicos. Nos vemos muy pronto, cuídense mucho. Gracias por preferirnos.